Bueno, entonces nosotros vamos a presentar nuestro reporte de caso, síndrome vertiginoso y síndrome mental orgánico en paciente con diabetes mellitus tipo 2. Este pues es un reporte de caso de la ciudad de Manizales, Caldas. Bueno, entonces en el resumen tenemos que esto pues es un paciente femenino que está en un grupo de riesgo por edad de 69 años. Tiene antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Esta paciente ingresa con signos vitales estables, pero con sintomatología de dolor tipo lancinante en miembro superior derecho. La paciente se automedica y pasados 6 meses observa una lesión que está hiperpigmentada, siendo diagnosticada con herpes zóster, por lo que recibe un tratamiento farmacológico con aciclovir que le generó un síndrome vertiginoso enmascarado por la interacción medicamentosa que se presentó debido a la polifarmacia de la paciente. Bueno, es muy frecuente escuchar que en la cotidianidad la presencia de múltiples mareos diarios deben ser estudiados. Son usualmente subdiagnosticados, diciendo que sea difícil definir a quién enviarle para clínicos adicionales, pudiendo ser de padecimiento o de gran magnitud. Entre estos podemos encontrar lipotimias, náuseas, sensaciones de inseguridad, ataxia, desorientación, debilidad de miembros inferiores, síncope y el síndrome vertiginoso, más conocido como alucinaciones de movimiento inexistente. La prevalencia del vértigo en Colombia varía según el grupo etario, entre 1.8 en adultos jóvenes y más del 30% en ancianos. La tasa de consulta en atención primaria es de 2.5% entre los pacientes de 25 a 44 años, hasta el 8.3% en los pacientes de 65 años o mayores y el 18.2% entre los pacientes mayores de 85 años. En muchas ocasiones la sintomatología secundaria a patologías subyacentes como cardiovasculares está en un 24.3% del sistema vestibular periférico, 22%, y el sistema nervioso central, 15.8%, evidenciando que no siempre es secundario a alteración del sistema nervioso central. Bien, entonces, en cuanto a la descripción del caso, tenemos que se trata de una paciente femenina de 69 años de edad, como ya se mencionó, procedente de la ciudad de Manizales, Caldas, con antecedente de diabetes mellitus tipo 2, insulino requiriente, tratada no en metas, e hipertensión arterial tratada y en metas, estas diagnosticadas hace aproximadamente 26 años. En el curso de la evolución de su enfermedad es importante mencionar que la paciente ha presentado complicaciones microvasculares como glaucoma, retinopatía y neuropatía, y también tiene antecedentes de importancia como artritis reumatoidea. En cuanto a calendario y hallazgos clínicos, tenemos que alrededor de 3 años atrás la paciente presentó un cuadro clínico consistente en dolor tipo lancinante ubicado en el miembro superior derecho, exacerbado por la neuropatía. La paciente se automedica con una crema naturista caliente y pasados 6 meses aparece una lesión que la paciente describe como picaduras de pulgas que después se convirtieron en una ampolla que se puso roja y se empezó a multiplicar. En esas palabras lo refirió la paciente, por lo que consultó al servicio de urgencias en donde le diagnosticaron herpes zóster. Se le prescribió aciclovir tópico y oral y con este plan terapéutico la paciente fue enviada a su domicilio. 2 días después de ella haber ido a urgencias, la paciente presentó un dolor intenso y continuo, por lo que ella toma nuevamente la decisión de consultar al servicio de urgencias y allí le suministran medicamentos como para el manejo del dolor como AINES y fue enviada nuevamente a su residencia. Pero al día siguiente la paciente se torna mareada, motivo por el cual ella se anima a consultar de nuevo. Esta vez le diagnostican síndrome vertiginoso y se lo manejan con dimenhidrinato. La paciente presenta mejoría de su cuadro, razón por la cual a ella se le da de alta, pero pasadas 8 horas ella empieza a presentar alteraciones tipo visuales intercaladas, por lo que los familiares de la paciente deciden otra vez llevarla pues al servicio y sacan una cita particular con el endocrinólogo. Y este refiere que la paciente presentó una interacción medicamentosa entre antivirales e hipoglicemiantes. Bueno, para continuar con la evaluación diagnóstica, tenemos que por la subjetividad del cuadro y su modo de presentación a la hora de instaurar un diagnóstico definitivo, se tuvieron en cuenta los diferenciales del herpes zóster, como lo pueden ser la dermatitis de contacto localizada, un impétigo ampolloso, un herpes simple tipo 1
un eczema de contacto agudo, una fotodermatitis, neuralgia del trigémino y enfermedad de Meniere. Se descartó la dermatitis de contacto ya que consiste en una erupción o irritación localizada de la piel causada por el contacto con una sustancia extraña. El dolor y la erupción usualmente ocurren simultáneamente. Sin embargo, la paciente no refiere haber tenido ningún contacto con una sustancia. Por otro lado, se descarta el herpes simple debido a que el cuadro clínico de esta se caracteriza por vesículas agrupadas sin distribución en un dermatoma, a menudo precedidas de prurito y de dolor. Las lesiones más comunes son orales y las genitales y la paciente no presenta lesiones en dichas localizaciones. Además, por lo que sugiere un cuadro clínico, el dolor obedece al recorrido del dermatoma C2 y C5, que es característico de la lesión por herpes zóster. Finalmente, se descarta neuralgia del trigémino, ya que su presentación clínica se caracteriza por un dolor intenso, punzante, y un shock eléctrico, como dolor en áreas faciales inervadas por el nervio trigémino, y la paciente no refiere dolor facial. Otro diferencial a considerar es la enfermedad de Meniere, que ya se las mencioné, debido a sus vértigos episódicos. Sin embargo, nuestra paciente no presentaba ninguna otra sintomatología que orientara este diagnóstico, y la hipoacusia unilateral o los acúfenos, que también son característicos de esta patología. Bueno, para continuar con las intervenciones terapéuticas, tenemos que nuestra paciente como antecedentes farmacológicos tiene Degludec más liraglutida, 32 unidades en ayunas desde diciembre. También toma atorvastatina, una pasta en la noche de 40 miligramos. Clopidogrel de 75 miligramos una vez al día, Neurotin, que es gabapentina de 400 miligramos en la mañana y en la noche, y dorzolamida más timolol para el glaucoma, Tarca, que está compuesto por verapamilo 180 miligramos con tandolapril de 2 miligramos, y finalmente para el dolor y la neuropatía diabética hiposerpética toma acetaminofén con tramadol en la mañana y en la noche. Para continuar con el seguimiento y los resultados, bueno, en cuanto a seguimiento y resultados, posterior a esto, el endocrinólogo ordena una glucometría antes de cada comida para con esto cerciorarse de cuánta es la dosis de insulina de la paciente, cuánta es la dosis que la paciente debe ponerse de insulina para regular los niveles de glicemia, por lo que estuvo en control diario con el endocrinólogo hasta la fecha. Bueno, entonces ya para llegar a la perspectiva del paciente, entonces es muy importante saber pues que la manifestación más frecuente de la paciente es su nostalgia, angustia y ansiedad al percibir que sus patologías de base, que son la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la artritis, la convierten en una mujer con menor desempeño en sus actividades cotidianas. Esto pues especialmente en las labores del hogar y los hobbies que son pues manualidades y realización rutinaria de ejercicio. Pues la pérdida parcial de la visión y los constantes dolores osteoarticulares le imposibilitan varias de estas acciones. Por ende, pues al sumarle esto a las lesiones que estaba presentando vesículo-ampollosas, que en conjunto con la neuropatía le generan un dolor que es intenso, constante, que no cesa, hace que la paciente pues pierda el interés por continuar la vida, se siente inútil y aprecia la necesidad de su familia, sintiendo que ella se convierte en una carga para ellos. Bueno, en cuanto a la discusión, el virus del herpes zóster se presenta por la reactivación del virus de la varicela, el cual se encuentra en una fase latente en los ganglios sensoriales de la médula espinal. Este virus se desarrolla de dos maneras diferentes, siendo la varicela la prima infección y el herpes zóster la reactivación del virus. Este virus se puede acompañar de diferentes complicaciones por su evidenciada falla en la inmunidad celular, generando un transporte del virus con mayor facilidad hacia los órganos vitales del cuerpo. Las complicaciones se encuentran divididas en 4 grupos, que son las cutáneas, las viscerales, las neurológicas y las oculares. Los episodios de herpes zóster pueden provocar descompensaciones de otras enfermedades ya presentes en el adulto mayor y poner en riesgo el estado de salud del paciente
Estas enfermedades pueden ser diabetes mellitus tipo 2, EPOC, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, lo cual puede dificultar su manejo en el futuro. Bueno, y como también debemos de considerar los diagnósticos diferenciales, entre estos encontramos la enfermedad de Meniere, que ya se habló posteriormente, y que se puede añadir pues como diferencial, ya que la paciente presentaba vértigos episódicos, el cual se caracterizaba en esta enfermedad, pero nuestra paciente no presentaba ninguna otra sintomatología que orientara el diagnóstico de esta enfermedad, como la hipoacusia unilateral o los acúfenos, como también lo acompañan en la enfermedad de Meniere. Otro diferencial que puede causar síndrome vertiginoso, pero que no concordaría con la clínica de nuestra paciente, se encuentra el síndrome de Cogan, típico. Este se caracteriza por vértigo, tinnitus, hipoacusia y por la presencia de queratitis intersticial no sifilítica. Y algo característico de este síndrome es que todos los signos y síntomas ocurren en un intervalo menor de 2 años entre el compromiso ocular y el audiovesticular. Por ende, también es un punto clave donde podemos diagnosticar o confirmar este síndrome. También otro posible diagnóstico diferencial puede ser el síndrome de Ramsay-Hunt o herpes zóster ótico. Hay que tener en cuenta que es la principal complicación otológica de la reactivación del virus herpes zóster, en el cual comúnmente va a incluir la tríada de la parálisis facial, ipsilateral, dolor en el oído y vesículas en el conducto auditivo o en la aurícula. Y en todos los pacientes producen alteraciones ipsilaterales del gusto, lesiones en la lengua, anomalías auditivas, disminución de la audición, tinnitus, hiperacusia. Además, también los pacientes presentan lagrimeo y vértigo. Fisiopatológicamente, el síndrome vertiginoso se puede producir porque los órganos terminales, tanto del sistema verticular y de los canales semicirculares y órganos otolitos, detectan un movimiento que puede ser angular o lineal. Este movimiento respectivamente puede ser como descrito como una sensación de giro por parte del paciente. Y esta sensación de giro lo que puede indicar es que hay una anomalía de los canales semicirculares o de las estructuras del sistema nervioso central que van a procesar estas señales como tal de movimiento. Entonces, en el momento en el que el sistema nervioso central recibe estas señales de los laberintos tanto derechos e izquierdos, las compara entre sí y cuando la cabeza está quieta, las descargas tónicas en ambas aferencias vestibulares están exactamente equilibradas. Durante el movimiento lo que hay es que los laberintos, tanto derecho como izquierdo, se excitan e inhiben alternativamente. Esto lo que va a llevar es a una diferencia de izquierda a derecha en la actividad del octavo nervio, que es el vestíbulo coclear, que se reconoce como un movimiento o como el vértigo como tal. Muchas gracias.